Vale, tercera vez que grabo ya esto. Vamos a hablar hoy de Michel Foucault. Voy a intentar ir más lento, que siento que voy todo el rato como aturullado, no sé, me pongo nervioso, no sé por qué, es que al final no estoy acostumbrado a hacer vídeos tan largos y siempre meto un montón de cortes y esto quiero que sea como, pum, de una. Y es como siento a lo mejor que intento ir demasiado rápido y no, esto tiene que ser más lento. Pero bueno, vamos a hablar de este libro, que es súper interesante. Quiero hablar sobre todo del primer y el segundo capítulo, que son brutales. Y nada, ahora voy contando sobre todo un poco de el suplicio y el castigo, que son temas súper interesantes que trata Foucault. Voy a hablar, pues eso, voy a empezar con el suplicio. Habla sobre todo primero de la edad clásica, ¿no? De los castigos del cuerpo, ¿no? De las torturas y las macabrerías que se hacían antes a los cuerpos. Habla bastante explícitamente al principio de todo el tipo de torturas. De hecho, hay una cosa que se llama las 1000 muertes, ¿no? Que parece que te están torturando y matando tan lentamente que parece que mueres 1000 veces. Es muy descriptivo a veces. Así que no está hecho para todo tipo de estómagos. Pero es muy interesante, más allá de las torturas y todo esto, cómo se habla de que todo eso que se hacía se intentaba hacer no tanto de manera ejemplarizante, sino como manera de terror. Es decir, se intentaba como crear todo este espectáculo para que se infundiera el terror en la gente. No es tanto un has hecho esto y por tanto tienes este castigo, sino una manera de demostrar el poder del rey. De hecho, una de las cosas también que es muy interesante es que, aunque no haya víctima del delito, por ejemplo, te robo y tú no te quejas de este robo, te parece bien, ¿no? Esta infracción de la ley es un crimen también contra el rey, ¿no? Porque parece como que le estás faltando al respecto, ¿no? Por tanto, es un crimen majestatis. Es decir, en toda infracción hay un pequeño regicida en potencia, ¿no? Una falta de respeto. Por tanto, lo que hacía el rey era un despliegue de poder que se veía incluso militarmente, ¿no? Como muy desproporcionado para que a la gente tuviera miedo, ¿no? De todo eso. Y más adelante, por, por poderes más judiciales, se empiezan a desarrollar otro tipo de elemento de castigo, ¿no? Empieza a surgir lo que es la guillotina, que a lo mejor ahora mismo parece como algo terrible, pero la guillotina era algo propio de los altos estamentos, porque era una manera muy noble de morir, porque es discreto, ¿no? No es la manera como más rápida, pum. Y además también tiene un simbolismo muy fuerte en cuanto a separar la cabeza del cuerpo, ¿no? De esta separación de cuerpo y alma. Y eso, era muy discreta, se sentía como un reloj, era muy mecánica, ¿no? Y pasa también poco a poco a ver estos cambios, como que empieza a despertarse este pudor judicial, ¿no? Que se empieza a ver cada vez más, se ve mal, ¿no? Como estos castigos tan bárbaros. Pero aún así, muchas veces en los encarcelados se sigue, incluso ahora lo podemos ver, se sigue defendiendo que a la gente encarcelada se merecen sufrir en ciertos momentos, ¿no? Que hay una justificación del sufrimiento, ¿no? Que sufrir por la alimentación, por golpes, por privación sexual de todas estas personas que están encarceladas, ¿no? Detrás de todo este pudor que empieza a surgir, siempre se conserva un fondo suplicante. Y hay, de hecho, a raíz de este pudor, que digamos, ¿no? Un cambio de paradigma. Es decir, antes me refiero antes del siglo XVIII, hay un castigo del cuerpo, ¿no? Del sujeto real. Torturas, cortar la mano, cortar la lengua, quemar, marcar, vejaciones públicas. Pero a partir del siglo XVIII hay un castigo del sujeto jurídico. Incluso se dan situaciones que cuando se van a cortar la cabeza a alguien, lleva un velo para que no se lo reconozca, porque no es tanto la persona, sino el símbolo que representa, ¿no? También pasa que antes se juzgaban los hechos y ahora se juzgan las conductas, las pasiones, los instintos, los deseos. ¿Por qué? Lo podemos ver, eso se ve muy bien en el procedimiento. Antes había una infracción, un
quién cometía la infracción y una ley, ¿no? Y ese era el procedimiento. Pero ahora ya no es tanto eso, sino que se añade un plus de saber. Se quiere saber el móvil. Se quiere saber si ha habido perversidad. Se quiere saber si ha habido, si ha salido de un instinto, ¿no? Ha sido algo instinto inconsciente. Es decir, antes se sancionaba el delito, algo más abstracto, ha pasado esto. Esto ha pasado, ¿es malo? Vale, se castiga. Pero ahora se castiga la conducta. Es decir, esta persona tiene una conducta no deseable, pues se castiga más a la persona que al acto en sí. También es muy interesante, que es de las cosas que más me gusta de Foucault, que es cuando habla de la locura. Antes la locura, si se declaraba que eras un loco, antes del siglo XVIII, te daban la absolución. ¿Por qué? Porque si eres loco, por tanto, no tienes obligaciones, pero tampoco derechos. Y si no tienes obligaciones, no puedes ser culpable. Lo que seguramente te pasaría es que serías mandado a un sitio a que te encerraran con otros locos, pero culpable como tal no eras. ¿Qué pasa a partir del siglo XVIII? Que en todo delito hay subyacentemente una posible anomalía mental. Es decir, se piensa que todo el mundo que no que haya cometido un delito puede tener algo de eso, de loco, ¿no? Es decir, se introduce esta idea de anomalía. Por tanto, no es que solo se sancione ahora un acto, sino que se evalúa la mente del criminal. Por tanto, cualquier infracción implica un correctivo normalizador. Y esto es como de lo más importante para mí de Foucault, ¿no? Es importante, también eso es de las cosas que más me gusta de Foucault, que lo hace más especial, no pensar solo en Foucault en términos de legislación y de gente a la que se castiga por la ley, sino en todo, en plan, todo el espectro de la vida. Es como transversal a todas las áreas, al derecho, a la educación, a la psiquiatría, a los militares, ¿no? Cuando se castiga a alguien, se busca como que se está saliendo de esta normalidad, ¿no? Como podemos verlo, pues imagínate, una persona que tiene un cuerpo no normativo, pues ya no se castiga diciéndole me estoy como un poco divagando, pero bueno, si una persona con un cuerpo normativo se le dice algo, es como una micro castigo para intentar encauzarla a esta normalidad que se busca, ¿no? Es decir, ahora no, pasando un poco de este paréntesis así rápido, lo que no se juzgan ahora los delitos, sino las conductas, ¿no? También es muy interesante como para ver cómo avanza este poder legislativo, que se añaden muchos otros elementos extrajudiciales, ¿no? Para exculpar de una manera al juez, ¿no? Que sea algo mucho más impersonal. Una maquinaria. Es decir, se añaden psiquiatras, psicólogos, peritos, un juzgado popular, ¿no? Es decir, se crea de alguna manera una maquinaria sin rostros, que solo cumple un funcionamiento. Así bien, aparte de esta introducción, Foucault también habla de los objetivos que tiene en este libro. Dice que quiere establecer los efectos positivos del poder. Eso es, efectos positivos del poder es una cosa muy importante. Los castigos no es algo tan solo represivo, es decir, que reprime ciertas maneras de actuar, sino creador, ¿no? El poder y el castigo, sobre todo, hace que actuemos de cierta manera, ¿no? Crea, produce, induce, ¿no? Normaliza. Eso es como de las partes más importantes. También habla del castigo como táctica política. No solo castigar, no solo una consecuencia, sino que también se busca una táctica política, que la gente actúe de cierta manera, ¿no? Y luego, eso es lo que he dicho antes, la transversalidad es lo más importante, no solo el castigo en, pues legítima, en plan, en la institución carcelaria, está también en las escuelas, en los hospitales, en cualquier otro tipo de relación. El poder es transversal a todo, a toda relación, ¿no? Y también hace como un análisis histórico ligado a la historia, que también es muy importante porque no es lo mismo castigar durante el feudalismo que durante el capitalismo, que también se busca como cierta mano de obra productiva, ¿no? Que sea útil.
y pues eso, hacer un análisis histórico muy importante. De las cosas también más importantes que se introducen un poco aquí de Foucault es que el poder no se tiene, la gente no tiene poder, el poder se ejerce, el poder no es una propiedad. También es una cosa muy interesante que se puede ahondar mucho, es que donde hay poder hay resistencia. Es como de las frases así más famosas de Foucault. Implica que la resistencia puede llegar a ser útil para el poder. Se necesita, por tanto, cómo hacer de resistir al poder de una manera que al poder no le interese. Pues la resistencia tiene que ser creativa y no actuar como le interesa al poder. Para aterrizar todo esto un poco y para que se entienda mejor, podemos decir, por ejemplo, que a un partido político le interesa tener una resistencia, un canon, una resistencia canónica, ¿no? Que le lleve a la contraria, porque tiene a quien dirigir todos esos esfuerzos. Y le viene bien, ¿no? Porque que haga cosas y pues poder posicionarse como la parte buena de la historia, ¿no? Decir, no, es que mira estos, qué malos son, que mal lo hacen, pero realmente le interesa que exista esa resistencia, porque esa resistencia les hace a ellos quedar mucho mejor y tienen a qué dirigir esas fuerzas, ¿no? Eso es como podría explicarse, pues esto, la resistencia que a veces es tan útil o más que el propio poder, ¿no? Y también habla mucho que el poder es ilocalizable, es decir, el poder no pertenece a nadie, sino que se ejerce, ¿no? Es un entramado de relaciones desiguales que es transversal a toda nuestra vida. Eso es un poco como hace Foucault la introducción, que me parece muy acertada, me gustó mucho, yo desde el principio ya estaba flipando. Y luego entra más en, pues eso, siguiendo con los suplicios, ¿no? Habla un poco de la época de los suplicios, que es previa a esta reforma, ¿no? Y empieza explicando un poco qué es esto de los suplicios, ¿no? Que toda pena lleva consigo algo de suplicio. Y un suplicio es una pena corporal más o menos dolorosa, creándose así una jerarquía de suplicios donde habría el suplicio mayor, que sería este de las 1000 muertes que hemos hablado antes, y el menor suplicio de la muerte, que sería, pues eso, la guillotina, ¿no? Todo este suplicio está muy vinculado con la sociedad del espectáculo, de que todo se vea, del público, ¿no? Porque al final el principal protagonista de toda esta historia es el público, es los gritos y tal, esa maraña de gente. Por eso los suplicios siempre se hacían, pues eso, de manera teatral, que espectacular, que se viera toda la gente, ¿no? ¿Qué pasa con todo este poder jurídico antes de las reformas? Bueno, pasa que es un puto circo, eso es lo que pasa, porque está fatal hecho. Tiene, bueno, es que mm, es para flipar. Se hace de manera, bueno, se hace de manera secreta. Nadie sabe cómo se castiga. Se hace, bueno, pues primero así, luego así, en plan, la gente lo lleva por la vagina y no se dan explicaciones a nadie, ¿no? Se hace de manera absoluta, es decir, el poder lo tiene de manera absoluta y exclusiva los magistrados. Da igual que tú digas algo, que no puedes reclamar, nada. El poder recae, y bueno, recae absolutamente en los magistrados y luego en el príncipe, en el rey, que podrá decir, pues, tiene la última palabra siempre, ¿no? Ahí también, bueno, esto también es un circo. Las pruebas, ya veremos qué tipo de pruebas hay, porque hay, si pruebas plenas, que pueden ser dos testigos, ¿no? Eso ya es motivo suficiente con dos testigos. Hay semipruebas, que podría ser un testigo o una amenaza. Hay indicios lejanos, que ya los indicios son un rumor, que haya huida o una turbación, ¿no? Y esto también tiene mucha problemática que ahora veremos con la tortura, porque las pruebas inducen un poco a la tortura. Luego, se puede tener mala fe, es decir, los magistrados les decían, vamos a prometerte que si confiesas, te vamos a dar esto, esto y esto. Y luego confesaban y decían, ah, pues no, muchas gracias por confesar. Te vamos a dar. Y ya está. Podría haber mala fe perfectamente. Y se legitima la tortura como manera de confesión de la gente, ¿no? Que luego será algo muy criticado por la ilustración, pero se legitima la tortura.
¿Qué pasa con la tortura? Bueno, que se busca la confesión. Y tiene la confesión bastante ambigüedad, porque por una parte no es prueba suficiente, pero por otra parte es la prueba que más se busca, la prueba más necesaria. Y otra cosa también tiene otra doble ambigüedad, que es se coacciona a la gente para que confiese, pero luego se busca que esta confesión sea una confesión delante de un tribunal, que sea como una confesión por escrito, ¿no? Que sea una confesión voluntaria. Pero los medios que estás utilizando son de pura coacción, ¿no? De hecho, esta tortura, como se consideraba, era como una justa, como una confrontación del poder del juez contra el juzgado. De manera que si se resiste a la tortura, se considera que el torturado ha ganado. Y ha ganado el derecho a que no puede ser condenado a muerte. De manera que si se tortura a alguien de manera prematura y este alguien aguanta la tortura y luego se descubre que es muy culpable, que hay pruebas muy fidedignas, no se le puede condenar a muerte porque ha aguantado y se ha ganado el derecho a no ser condenado a muerte. Otra cosa muy interesante que me gustó mucho cuando lo leí es ¿por qué coño, en plan, por qué se consideraría legítima la tortura, ¿no? Como algo que ahora mismo se escapa a nuestra cabeza. Pues es legítima la tortura porque antes las pruebas no eran elementos neutros que sirvieran como para después dictaminar si alguien es inocente o culpable. Lo que pasa es que no hay esta dicotomía de culpable o inocente. Un acusado antes podría ser medio culpable si se encontraba una semiprueba o poco culpable si había un indicio. De esta manera, el grado de tortura justifica el grado de culpa justifica la tortura. Es decir, si se encuentra un indicio de que tú has hecho algo, solo este pequeño indicio ya te considera a ti un pelín culpable. Y esto de ser un poco culpable, medio culpable, hace legítima la tortura, de manera que se usa para extraerte la verdad. Tengo que beber un trago porque ya vuelvo a ir a tope. Bueno, ¿qué pasa? Las ceremonias que se hacen de matar a la gente, del terror, del despliegue militar, no son tan buenas, ¿no? Tienen una cierta contrapartida. Los criminales que salen en todos estos teatros de matar y todo eso, se convierten en héroes muchas veces porque el pueblo crea cierta solidaridad hacia todos esos condenados, ¿no? Mucha gente se convierten en mártires, ¿no? Purificados y simbolizan un símbolo de, pese a la redundancia, simbolizan un símbolo de poder del pueblo, ¿no? Porque es una fuerza que ningún poder podría doblegar. De esta manera, cuando hay estos teatros de ejecuciones públicas, hay una agitación contra las penas demasiado graves, ¿no? Y hay como, pues esto, toda una turbación del pueblo, una sublevación inminente, ¿no? Existía además algo que no le gustaba nada al poder, que era una literatura del crimen, ¿no? Unos folletines de la gente que mataban o que habían matado, casi heroicos, ¿no? Que dejaban de héroes a todas estas personas y que se tuvieran que prohibir y perseguir para que no, pues, no se caldeara tanto el ambiente. ¿Qué pasó? Que todo esto estaba como a punto de arder y se tuvo que crear algo mejor. Por tanto, ya Foucault habla del castigo generalizado que se crea. Vale, he ido por agua porque me estaba quedando sequísimo, pero bueno, ahora seguimos. Hablamos del castigo, ¿no? Vale, como hemos visto, el castigo estaba dando problemas porque parecía como muy confrontativo, ¿no? Y tenía problemas porque podría dar lugar a esa sublevación, ¿no? Por tanto, surgen en el siglo XVIII los reformadores, que proponen un castigo más racional, ¿no? El principio clave para ellos es respetar la humanidad del condenado. Es decir,
establecer un límite legítimo de poder castigar, ¿no? De esta manera hay como una relajación de la penalidad. También es importante decir, voy a pasar un poco de esto porque tiene que ser más tal. También es importante decir que se vende esto como esto se debe respetar la humanidad, pero es una estrategia. Al final, lo que se busca es que sea más efectivo, no castigar más fuerte, sino castigar mejor. Bueno, dicho esto, como se relajan las penalidades, cambian un poco los delitos, ¿no? No hay tanto delito de sangre que se dice, sino pasa más bien a una delincuencia del fraude, del robo, de la estafa, ¿no? También hay otros factores influyentes como pueden ser el aumento de las riquezas, que hay mayor vigilancia. Pero lo que pasa también es que el sistema penal antes era un cuadro, en plan, era un círculo que estaba hecho fatal. Hay un montón de irregularidades en el sistema, ¿no? No existe una pirámide judicial unificada, ¿no? Incluso los oficios de juez a veces se venden, se heredan, hay como privilegios, un montón de privilegios, un montón de corrupción, ¿no? Hay problemas estructurales, hay sobrepoder porque los reyes y los jueces tienen demasiado poder y también hay como una creación constante de nuevos oficios, por tanto se pisan unos a otros, no saben quién te va a castigar, no sabéis qué está bien, qué no. Y luego hay otras zonas que hay un infrapoder, ¿no? Hay ilegalismos aceptados por la sociedad, hay cosas que se toleran, que simplemente la gente no mira a otro lado, ¿no? Hay pues la resistencia de los campesinos a pagar impuestos, están bien vistos, la gente no lo critica. Hay una tolerancia al contrabando, una tolerancia también a los mendigos, ¿no? Es como que el poder está mal distribuido, no ejerce una cohesión, un castigo, una vigilancia como plana, homogeneizada, ¿no? Es como si, digamos, hay ciertos sectores que hay un sobrepoder y otros sectores que hay un infrapoder. Por tanto, lo que se va a buscar ahora es homogenizar el castigo, ¿no? No reducirlo, sino hacerlo más eficiente. Uf, que me trago. Por tanto, de toda esta eficiencia que se busca, es decir, de intentar aplanar este poder, ¿no? Se crea un cálculo y prevención, una economía del castigo. Esto es lo que decía antes, por tema de ilustración y tal, se vende que es una cuestión de nueva sensibilidad. Pero no es tanto así, sino es un tema más de estrategia. Hay un nuevo criterio. El daño... claro, este nuevo criterio es interesante. El daño que se crea se mide según el desorden que genera la sociedad. Es decir, no es tanto la atrocidad del delito, sino cómo repercute esto en la sociedad. Por tanto, se creará un castigo que, que intente nivelar esto, ¿no? De manera que lo que se busca no es tanto castigar a la persona, ¿no? Como una consecuencia de haber hecho algo malo, sino influir en todos los demás que ven como alguien ha hecho algo malo, ¿no? Porque si ven que a lo mejor que alguien se salta la ley y no le pasa nada, pues otro dirá, pues joder, pues yo voy a imitarlo, ¿no? Porque, pues eso, se busca una nueva manera de castigar para intentar que la gente no se comporte mal, ¿no? Como una manera de protección de la sociedad, de control de la sociedad, ¿no? Existe, por tanto, una economía de las proporciones de los castigos también. Es decir, se buscará la mínima cantidad. Se buscará que la pena sea un símbolo, ¿no? Que es lo que hemos estado diciendo. Cuando castigamos a alguien, será de una manera que sea un símbolo viviente de lo que no queremos, ¿no? De esa manera, cuando alguien vea cuál es lo negativo que te pudiera pasar, es mucho mayor que la ventaja que te podría dar infringir esta ley. Estos serían, por tanto, los efectos laterales, ¿no? Que se buscan disuadir a quien aún no haya delinquido. También habrá una certidumbre absoluta, que es como uno de los principales problemas de antes. Antes no sabías qué es lo que pasaba, en plan, qué es legal, qué no. Se tiene que haber un código rígido y como accesible para toda la población, para que sí se sepa qué es,
castigable y que no, ¿no? Y así luego sean más, se sientan más vigilados porque saben qué es lo que no se puede hacer, ¿no? Y también, pues eso, se creará una verdad común y una regla de especificación óptima, ¿no? Cada delito tiene un castigo adecuado. De esta manera pasamos de antiguo régimen, que teníamos un teatro punitivo, ¿no? Que se ve la gente como se les está castigando delante de todo el mundo, un espectáculo público. Ahora lo que se busca es someter a los cuerpos a través de las ideas. Es decir, se pasa de la anatomía ritual de los suplicios a una estrategia de reconfiguración mental y disciplinaria. Se ve muy bien aquí, allí como una cita que cita a Foucault, no es ni suya porque no me acuerdo muy bien de quién era, pero dice: un déspota imbécil puede obligar a sus esclavos con cadenas de hierro, pero un verdadero político los ata con las cadenas de sus propias ideas, ¿no? Es esto que no se busca tanto someterlos al miedo, sino que ellos mismos se controlen, ¿no? También pasa algo que luego más tarde de la reforma surge algo que luego no les gustará tanto a los reformistas, y es que surge la prisión. Es que ya hemos pasado de castigo como más al cuerpo, luego a los símbolos, y luego va a pasar a surgir la prisión, ¿no? Porque la prisión antes no era como un castigo común, ¿no? Era como algo bastante residual y que utilizaban sobre todo los príncipes y los magistrados como de manera así un poco extrajudicial, así por lo bajini, como para tretas y cosas más personales, ¿no? Y, y va a ser lo que al final va a ser lo más mainstream, ¿no? Como lo que va a estar lo más típico. Hoy en día sigue siendo así, ¿no? Como lo que tú dices como por defecto, ¿no? ¿Qué pasa? Se busca pues eso, que haya castigos menos arbitrarios, bueno, se busca también con esto una utilidad. Es decir, se busca que el preso se transforme en un trabajador útil. Y no solo un trabajador útil, sino en una persona útil para la sociedad, ¿no? De esta manera se busca que el preso, reeducar el preso, ¿no? Que este preso se convierta de nuevo en alguien útil para la sociedad. Y también se hará que este preso tenga un doble pago. Además de cumplir su pena y ser un símbolo, también trabajará, ¿no? Y se implementa, por tanto, una nueva lógica. Los castigos se convierten en una especie de escuela moral, ¿no? Ya no hay un espectáculo punitivo en los que hay símbolos en nuestra sociedad donde la gente debe verlos porque así se hace que no los... Pues eso, se hace que la gente no tenga ganas porque ven los símbolos entre nosotros, sino que ahora habrá esa escuela moral. Joder, como estoy trabando ya. Bueno, la cuestión es que ahora cada delito tiene un castigo diseñado. Esto es más bien antes. Bueno, perdón, es que está fatal escrito. No sé quién ha escrito esto, seguramente yo. Pero bueno, que antes, lo digo así más de pensada, antes cada delito buscaba que fuera una especie de hipérbole, ¿no? Que fuera como una enseñanza, ¿no? Que si alguien ha robado, pues esa persona en el pueblo representara lo malo que es robar y que el castigo fuera visto por todos, ¿no? Cuando se introduce la prisión, esto ya no sucede porque el castigo está entre paredes, el castigo no se ve y es necesario, ¿no? Esto es el problema. El sistema cada vez se vuelve más cerrado, complejo, jerarquizado. Se pierde esta publicidad del castigo que era tan importante durante la reforma. Era una representación simbólica y se pasa a esta coerción directa, ¿no? Ya no se muestra el castigo, sino que se esconde detrás de paredes. Por tanto, la prisión, como consecuencia bastante negativa, se convierte en el único remedio casi para todos los delitos. Voy a beber un poco de agua y ahora concluimos.
¿Qué ha pasado entonces, no? Pues pasa que tenemos tres épocas. Ha habido el derecho monárquico, ¿no? Que tenía como objetivo la venganza del soberano, como método castigar un castigo público y por tanto una marca en el cuerpo, ¿no? Y el efecto que produce es terror y presencia del poder. Después surge la reforma del siglo XVIII, que es como algo que a lo mejor Foucault yo creo que muestra un poco más de simpatía, que es hay los sujetos de derechos, ¿no? Y el método es que existan estos signos y representaciones, de manera que cada persona que se condene será un signo viviente, ¿no? Y el efecto que quiere producir es cambiar hábitos y que sea un simbolismo disuasorio, ¿no? Para que la gente no cometa esos delitos. Hasta que no se instaurará como casi pena única la institución carcelaria. De esta manera habrá una corrección y disciplina, ¿no? Ese es el principal objetivo, ya no tanto la sociedad, sino una corrección del propio individuo. De esta manera, lo que se busca es un método de coerción, de encierro, de trabajo forzoso, pero también como de un encauzamiento. Eso se ve mucho cuando les obligan a leer ciertos textos, hay cierta importancia de la religiosidad, ¿no? Se fija mucho más en el individuo que en la propia sociedad. Y el efecto es esto, se sujeciona totalmente al poder este individuo para reeducarlo. Y ya está. Pues eso es todo. Me gustaría hacer segunda parte porque ya llevo leído bastante. He estado leyendo Disciplina, que es el siguiente episodio, ya me lo he leído entero, sí. Ahora voy... ¿Me lo he leído entero? Ah, no, me queda el panóptico aún. Bueno, Disciplina y Prisión, que son los siguientes capítulos, ¿no? ¿Me he dejado alguno? Ah, no, Disciplina y Prisión son los siguientes. Y nada, seguramente también haga un vídeo, que me parece súper interesante. Pero lo que no sé cuándo, pero bueno, ya está. Espero que os haya gustado. No sé, tengo que decir lo típico de like, suscribir y esas cosas, ¿no? Y nada, un saludo. Chau.